Las parábolas del reino de los cielos. Abriré mi boca en parábolas. Sacaré cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo. La parábola del sembrador. Cualquiera que escucha mi palabra y no la entiende, llega el maligno y arrebata mi palabra de su corazón. Hay quien escucha mi palabra y la recibe de inmediato con gozo, pero siendo temporal, cuando surge la aflicción o la persecución por causa de mí, tropieza. Hay quien escucha mi palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas, la ahogan, y queda sin obras. Pero el que escucha mi palabra y la entiende, produce buenas obras, unos en mayor cantidad que otros. Parábola del trigo y la cizaña. Yahvé puso a los hombres en el mundo, pero sigilosamente, vino el adversario, y puso a su simiente junto con ellos y se marchó. Al multiplicarse sobre el mundo, los hombres produjeron buenas obras, y entonces apareció también la maldad, y cuando llegaron los ángeles ante Eloah, le dijeron: Señor nuestro, mira, ¿no pusiste a tus hijos en el mundo? ¿De dónde, pues, salieron los malvados? Él les contestó: esto lo ha hecho el adversario. Entonces le dijeron sus ángeles: ¿quieres que vayamos y destruyamos a los malvados? Pero él les dijo: no, no sea que al destruir a los hijos del malvado destruyan también a mis hijos. Déjenlos hasta el final, para que ambos crezcan juntos, y en el día del juicio les diré: primero junten a los malvados y átenlos para arrojarlos al lago de fuego. Luego junten a mis hijos y llévenlos a mi reino. Parábola del grano de mostaza. El testimonio del reino del cielo es un misterio, el cual Eloa tomó y puso en el mundo. Y aunque es el más pequeño de todos los misterios, al comprenderlo llega a ser la más grande de todas las enseñanzas y se convierte en un testimonio, de modo que los ángeles del cielo vienen y se admiran al escucharlo. Parábola de la levadura. Mi palabra se puede comparar a la levadura, que al recibirla el hombre y al ponerla por obra lo hará alcanzar la plenitud. Las parábolas del tesoro, la perla y las red. Mi testimonio es un tesoro escondido, que cuando un hombre lo halla, es tanto su gozo, que deja todo lo que atesoraba, para poder adquirirlo. Mi testimonio es la verdad. Un hombre que andaba en busca de la verdad, habiéndola encontrado, tiene que dejar todo en cuanto creía, para poder recibirla. Mi testimonio se esparcirá por todo el mundo, llegará a los oídos de toda clase de hombres. Cuando se haya llegado el tiempo, y se juzgue a la humanidad, saldrán mis ángeles y escogerán de entre los hombres, apartando a los buenos, y arrojarán al lago de fuego a los malvados. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Parábola de la oveja perdida. ¿Qué les parece? Si Yahvé tuviera 100 hijos y se extravía uno de ellos, no dejaría a los 99 en un lugar seguro e iría en busca del que se había extraviado. Y si el hijo que se había extraviado se arrepiente, de cierto les digo, que se alegra más a causa de él, que por los 99 que no se habían extraviado. Porque la voluntad de Yahvé es, que nadie se pierda. Parábola de los dos deudores. Yahvé llamó a cuentas a sus siervos, y al empezar a hacerlo, le presentaron a uno que lo había ofendido mucho, pero no teniendo nada a su favor, el Señor dio órdenes de que se le quitara todo cuanto tenía. Cayendo, pues, el siervo postrado ante él, dijo: Teme paciencia, Señor mío, perdona mis ofensas. Y el Señor tuvo compasión, y perdonándole sus ofensas, lo dejó ir. Pero en cuanto salió aquel siervo, se encontró con uno de sus hermanos que lo había ofendido, echándole mano, empezó a ahogarlo, diciéndole: Nunca te perdonaré que me hayas ofendido. Entonces su hermano le rogaba, diciendo: Perdóname por haberte ofendido. Pero él no aceptó su disculpa, sino que lo humilló delante de sus hermanos. Disgustándose sobremanera los ángeles al ver lo acontecido, le informaron al Señor todo lo que había pasado, y llamándolo el Señor le dijo: Siervo malvado, debido a tu súplica, te perdoné todas tus ofensas. ¿No debías tener tú también compasión de tu hermano, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, lleno de ira, lo entregó a los ángeles de castigo. Así hará Yahvé con ustedes si no perdonan de corazón, cada uno a su hermano que lo haya ofendido.
Parábola de los viñadores. El Creador vino al mundo a instruir siervos para su reino, y los envió al mundo. Y regresando, vio en la plaza a otros que estaban sin obrar, y les dijo: Ustedes también vengan a servirme, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió más tarde, e hizo lo mismo, y volviendo aún más tarde, encontró a otros que estaban sin obrar, y les preguntó: ¿Por qué han estado toda su vida sin obrar? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha llamado. Y él les dijo: vengan ustedes también a servirme y recibirán lo que sea justo. Al final del tiempo, llamo a los siervos para recompensarlos, empezando por los últimos hasta los primeros. Se presentaron los últimos, y recibió cada uno lo acordado. Al presentarse los primeros pensaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también lo acordado. Cuando los recibieron, empezaron a murmurar, diciendo: estos últimos trabajaron muy poco tiempo, pero les pagaste igual que a nosotros que soportamos dificultades y angustias toda nuestra vida. Pero él, contestándole a uno de ellos, dijo: hijo mío, no cometo contigo ninguna injusticia. ¿No hiciste un acuerdo conmigo? Toma lo que es tuyo, porque yo deseo dar a este último lo mismo que a ti. ¿O no me es permitido hacer con lo mío lo que quiera? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Por tanto, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Parábola de los dos hijos. No obstante, ¿qué les parece? Yahvé tenía dos hijos. Y acercándose al primero, le dijo: hijo mío, ve, comparte mi testimonio. Pero él contestó, diciendo: no quiero. Sin embargo, después, retractándose, fue. Luego se acercó al otro, y le dijo lo mismo, y él contestó, diciendo: yo iré, señor mío. Pero no fue. De cierto les digo que los pecadores y los idólatras irán antes que ustedes a mi reino, porque he venido al mundo a testificarles que yo soy el Mesías, pero ustedes no me creyeron. Sin embargo, me creyeron los pecadores y los idólatras, y aunque ustedes me reconocieron, finalmente no se arrepintieron para creerme. El que se arrepienta de sus transgresiones y cumpla la ley, es el que hace la voluntad de Yahvé. Los labradores malvados. Yahvé levantó un pueblo. Lo protegió con una cerca, cavó en él un lagar y erigió una torre, y dándolo a trabajar después a unos sacerdotes, emprendió un viaje. Al llegar la época de ver los resultados del trabajo de los sacerdotes, mandó a sus profetas a los sacerdotes para que le dieran testimonio de sus obras, pero los sacerdotes, tomando a los profetas, a unos golpearon, a otros apedrearon y a otros dieron muerte. Mandó nuevamente a otros profetas en un número mayor que los primeros, pero hicieron con ellos de la misma forma. Por último, les mandó a su ungido, diciendo: quizá respeten a mi ungido. Pero al ver al ungido, los sacerdotes se dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, démosle muerte y apropiémonos de su herencia. Y prendiéndolo, lo expulsaron de su pueblo y le dieron muerte. Por tanto, cuando venga Eloá, ¿qué hará con aquellos sacerdotes? Por haber obrado así les digo, mi testimonio les será quitado y será entregado a quienes haga mi voluntad. Parábola del banquete de boda. En el reino del cielo, Yahvé hizo un banquete para celebrar la unión con su pueblo, y mandó llamar por medio de sus siervos a los llamados a su banquete, pero ellos se negaron a asistir. Mandó de nuevo a otros siervos, diciendo: digan a los llamados: he aquí, mi banquete está preparado. Todo está listo. Asistan a celebrar nuestra unión. Pero ellos, menospreciando la invitación, se retiraron uno a su casa y el otro a sus negocios, y los demás, echando mano a sus profetas, los maltrataron y los mataron. Cuando él se enteró, se encendió en ira, y enviando sus ejércitos, aniquiló a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete está listo, pero los que fueron llamados no eran dignos. Por eso, vayan a las salidas de los caminos e inviten a todos los que encuentren.
Y saliendo aquellos siervos por los caminos, reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos, y el salón del banquete se llenó. Pero al entrar el gran rey a ver a los invitados, se percató de que había allí un hombre, que no se había purificado, y le dijo: Amigo mío, ¿cómo pudiste entrar aquí sin haberte preparado? Pero él guardó silencio. Entonces el gran rey ordenó a sus ángeles: átenlo de manos y pies, y arrójenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. La señal de la higuera. Ahora bien, de la higuera aprendan, después de que se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, saben que el verano ha llegado. Así también ustedes, cuando vean todas estas señales, entiendan que el día del juicio ha llegado. Está a la puerta. En verdad les digo que esta raza no pasará hasta que todo esto acontezca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Porque tal como fue en los días de Noé, así será mi venida. Pues así como antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres y dándolas a los varones, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será mi venida. En aquel tiempo estarán dos en una aldea. Uno será llevado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. Estén, pues, alertas, porque no saben a qué hora vendré. Parábola del siervo fiel y del malo. Ahora bien, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien he designado sobre sus consiervos para darles mi palabra a su tiempo? Dichoso sea aquel siervo a quien, cuando yo venga, lo halle haciendo así. En verdad les digo que lo designaré sobre todo lo que poseo. Sin embargo, si ese mal siervo dijera en su corazón: mi señor tardará en volver, y comenzará a agredir a sus consiervos y a comer y beber con los que se embriagan, llegaré en un día que no espera, y a una hora que no sabe, y lo pondré aparte y le asignaré su lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Parábola de las 10 doncellas. 10 hombres dispusieron sus vidas para servir a Yahvé y salieron al encuentro del ungido. Y 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatos, porque los insensatos dispusieron su vida, pero sin llevar a cabo la ley, pero los prudentes guardaron la ley, junto con sus vidas. Pero al tardarse el ungido, a todos les dio sueño y se durmieron, y a medianoche se escuchó una exclamación: miren, viene el ungido. Salgan a su encuentro. Se levantaron luego todos aquellos hombres y prepararon sus vidas, y los insensatos dijeron a las prudentes: denos de su palabra, porque he aquí que nuestras vidas se apagan. Las prudentes contestaron, diciendo: tal vez no sea suficiente para nosotros y para ustedes. Mejor vayan con los que instruyen y adquieran para ustedes. Y cuando fueron a buscar, llegó el ungido, y los que estaban preparados entraron con él en el reposo, y la puerta fue cerrada. Después llegaron también los demás hombres, y dijeron: Señor nuestro, ábrenos, pero él les contestó, diciendo: en verdad les digo que no los conozco. Estén, pues, alertas, porque no saben ni el día ni la hora en que vendré. La parábola de los talentos. Antes de volver a mi gloria, llamé a mis apóstoles y les encomendé compartir mi testimonio a mis elegidos. A uno le entregué 5 dones, a otro 2, y a otro 1. A cada uno según su capacidad, y después me iré. El que había recibido 5, enseguida fue y compartiendo mi testimonio, ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1, fue y lo guardó para sí. Y después de largo tiempo, volví para ajustar cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 dones, trajo otros 5, diciendo: Señor mío, me entregaste 5 dones. He aquí, he ganado otros 5. Y le dije: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor.
Enseguida llegó el que tenía los 2 discípulos, diciendo: Señor mío, me entregaste 2 dones. He aquí, he ganado otros 2, y le dije: Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1, dijo: Señor mío, yo sabía que eres severo y tuve miedo, y por eso fui y escondí el don que tú me diste. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces le respondí, diciendo: Siervo malo e indolente. Sabías que te había encomendado compartir mi testimonio. Por tanto, debiste haber compartido mi testimonio en donde lo pudiera oír, y cuando yo llegara, te hubiera recibido junto con los que te escucharon. Despójenlo, pues, de su don, y entréguenselo al que tiene los 10. Porque al que comparta le será dado y se le añadirá, pero al que no comparta mi testimonio, se le quitará. El siervo inútil será arrojado a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Parábola del reino dividido. ¿Cómo podría Satán expulsar a Satán de su corazón? Si un reino está dividido no puede permanecer, y si el corazón del hombre está dividido contra sí mismo, tal hombre no puede permanecer. Ninguno puede entrar en donde habita a Satán, si primeramente no lo ata y lo echa fuera, y entonces podrá entrar. Parábola del pedazo de tela. Nadie tome mi palabra, para dárselas a alguien que no quiere dejar sus costumbres, porque no le agradará, pues mi enseñanza está en contra de sus costumbres. Y nadie pone mi palabra en corazón endurecido, porque mi palabra confunde al corazón endurecido, al no poder comprenderla, sino que mi palabra se pone en corazones dispuestos y así se conservan ambos. Y nadie que escuche a los hombres, busca escucharme, porque dice: lo que escuché antes, es mucho mejor. Parábola del ciego. ¿Acaso puede un hombre sin entendimiento enseñar a otro hombre? ¿No caerán ambos en un su error? No hay discípulo que sea superior a mí, pero cualquiera que madure llegará a ser como yo. ¿Y por qué juzgas a tu hermano, pero dejas de ver tus propios errores? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano mío, permíteme ayudarte, cuando aquí, dejas de ver las transgresiones que tú mismo haces? Hipócrita. Saca primero la maldad que hay en ti, y entonces verás claramente para poder ayudar a tu hermano. Por los frutos se conoce el hombre. No hay hombre bueno que realice malas obras, ni hay hombre malo que haga buenas obras, porque cada hombre se conoce por sus obras. Un hombre bueno, de la bondad de su corazón salen bendiciones, pero un hombre malo, de la maldad de su corazón salen maldiciones. Porque de lo que abunde en el corazón hablarán los labios. Parábola de la casa sobre la roca. ¿Por qué me llaman Señor mío, y no ponen por obra lo que yo les digo? Todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone por obra. Al hombre que vive cumpliendo mi palabra y cree en mí, al llegar la dificultad, golpeó violentamente contra aquel hombre, pero no lo pudo mover, porque su confianza había sido puesta en mí. Pero el que las escucha y no las pone por obra, es un hombre que no confía en mí, sino en las palabras de los hombres, viviendo en incertidumbre, y al golpear la dificultad violentamente contra él, se derrumbó al instante y la desgracia de ese hombre es muy grande. Parábola del buen samaritano. Un varón descendía por un camino cuando arremetieron contra él unos ladrones, que luego de despojarlo de sus pertenencias y golpearlo, se fueron dejándolo casi muerto. Y sucedió que descendiendo un maestro de la ley por ese mismo camino, al verlo pasó de largo. De igual modo, vino un sacerdote y llegó a ese mismo lugar, y al verlo pasó de largo. Pero cierto gentil que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y al verlo, sintió compasión por él, y acercándose le vendó sus heridas y lo llevó a un lugar para que le brindaran atención. A la mañana siguiente pagó por las curaciones, y acercándose al doctor, le dijo: atiéndelo, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando regrese. De estos 3 hombres el que cumplió mi palabra, es el que tuvo compasión. Si alguno quiere hacer mi voluntad, haga también lo mismo. Parábola de un rico insensato. Cierto varón se había enriquecido, y pensaba para sí mismo, diciendo: ¿qué voy a hacer?
pues no tengo dónde almacenar mis bienes. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis almacenes y construiré unos más grandes donde pueda almacenar todos mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, disfruta. Pero Eloá le dijo: insensato. Esta noche acaba tu vida, y esto que has acumulado, ¿para quién será? Así es el que acumula bienes para sí y no hace mi voluntad. La parábola de la higuera sin fruto. Yahvé había llamado a un hombre para que le sirviera, pero al ver sus obras, y no encontrar nada bueno, dijo a su siervo: he aquí, ya van 3 años que vengo a buscar buenas obras en este hombre, pero no he encontrado ninguna. Quítalo. ¿Para qué desaprovechar su lugar? El siervo le dijo: señor mío, déjalo este año aún, mientras yo lo cuido y lo instruyo. Tal vez produzca buenas obras, pero si no, lo quitarás el año que viene. La parábola del banquete. Al ser invitado por alguien a una reunión, sé humilde, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya uno más distinguido que tú, y al llegar el que te invitó, te diga: dale el lugar a este, y tú seas avergonzado al levantarte y tomar el último lugar, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que al llegar el que te invitó, te diga: amigo mío, vente a sentar más al frente. Entonces serás honrado frente a todos los que se sienten contigo, porque todo el que se exalte, será humillado, y todo el que se humille, será exaltado. Cuando quieras compartir tu comida, no la compartas con los ricos, no sea que a su vez ellos te inviten a ti y sea esta tu recompensa. Antes bien, dásela a los menesterosos, a los mancos, a los cojos, y a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Parábola de la gran cena. Yahvé abrió las puertas de los cielos, e invitó a muchos a formar parte de su reino. Después mandó a su siervo a que dijera a los invitados: he aquí, está todo listo para ustedes. Vengan. Sin embargo, todos aún empezaron a disculparse. El primero le dijo: adquirí un campo, no puedo asistir. Te pido disculpas. Otro dijo: tengo mucho trabajo, no puedo asistir. Te pido disculpas. Y otro dijo: contraje matrimonio, y por tanto no puedo asistir. Te pido disculpas. Entonces el siervo fue e informó de estas cosas a su señor. Y su señor, airado, dijo a su siervo: sal rápido a las plazas y a las calles de mi ciudad, y trae acá a los menesterosos, a los enfermos, a los cojos y a los ciegos. Y el siervo dijo: señor mío, se hizo tal y como tú lo ordenaste, y aún hay lugar. Y el señor dijo a su siervo: sal por el mundo a los caminos y por las ciudades, y trae a los pecadores para que entren a ocupar el lugar de mis invitados, porque ninguno de los que despreciaron mi invitación entrarán en mi reino. La parábola del hijo despilfarrador. Yahvé tenía 2 hijos, y su hijo menor le dijo: Padre mío, entrégame lo que has reservado para mí. Y él le dio sus bienes. Tiempo después, su hijo menor se partió de su él, y viviendo conforme a las costumbres del mundo despilfarró sus bienes. Cuando gastó todo lo que tenía, hubo hambre en el mundo, y empezó a padecer necesidad. Entonces, recapacitando, dijo: los siervos de mi padre tienen abundante alimento, pero yo aquí estoy muriendo de hambre. Me levantaré, acudiré a mi padre, y le diré: Padre mío, he pecado contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Y se levantó y acudió a su padre, y cuando todavía estaba distante, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y acercándose a él, su hijo menor le dijo: Padre mío, he pecado contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y póngansela. Coloquen un anillo en su mano y cálcenlo con sandalias. Comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba extraviado y ha sido encontrado. Luego empezaron a regocijarse. Mientras, su hijo mayor se encontraba trabajando a su servicio en el mundo.
Y cuando regresó, al acercarse escuchó el sonido de cánticos de muchos, y llamando a uno de los servidores, le preguntó qué era aquello, y él le contestó: tu hermano regresó, y tu padre se regocijó, porque lo ha recibido sano y salvo. El hijo mayor dijo a su padre: he aquí, por tantos años he trabajado a tu servicio, y jamás he pasado por alto una orden tuya, pero a mí nunca me has recibido como este hijo tuyo. Sin embargo, para él, aunque despilfarró tus bendiciones en malas obras, y ha pasado por alto tus leyes, al volver haces una gran celebración en su honor. Su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío te pertenece, pero debíamos regocijarnos y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba extraviado y ha sido encontrado. Parábola del mayordomo inicuo. Eloá tenía un sacerdote que fue acusado ante él de despilfarrar sus bienes. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: ¿qué es esto de lo que me he enterado respecto a ti? Ríndeme cuentas de tu administración, porque no puedes seguir siendo mi sacerdote. Y el sacerdote se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Porque mi señor me destituirá como sacerdote. No sé trabajar, y me avergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando me destituyan como sacerdote me reciban en sus casas. Y convocando a cada uno de los deudores de su señor, preguntó al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Él le respondió: me ha sanado 100 veces. Y él le dijo: toma tu deuda, te ha sanado 50 veces. Luego dijo a otro: ¿tú, cuánto le debes a mi señor? Y le respondió: me ha librado 100 veces de la muerte. Y él le dijo: toma tu deuda, te ha librado 80 veces. Y elogió nuestro Señor al sacerdote inicuo porque procedió sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces en esta su generación que los hijos de luz. Ayuden a su prójimo mediante las riquezas de este mundo, para que cuando ésta se acabe los reciban en sus moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Así que, si con la riqueza de este mundo no fueron justos, ¿quién les confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no son justos, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o honrará a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Eloa y a las riquezas. La viuda que insistió ante el juez inicuo. Había en cierta ciudad un juez que no temía a Eloa ni respetaba a hombre alguno. Había también en esa ciudad una viuda que acudía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él se estuvo negando por algún tiempo, pero después dijo para sí: aunque no temo a Eloa ni respeto a hombre alguno, no obstante, puesto que esta viuda no deja de importunarme, le haré justicia para que no esté viniendo constantemente a causarme molestias. Presten atención a lo que dijo el juez inicuo. Y Eloa no hará justicia en especial a sus elegidos que lo buscan día y noche, siendo paciente con ellos. Les digo que les hará justicia rápidamente. Parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres oraban a Yahvé. Uno era justo y el otro pecador. Entonces el justo, puesto de pie, oraba para sí de este modo: Eloa, te doy gracias que no soy como los demás ladrones, codiciosos, adúlteros, ni como este pecador. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el pecador, de pie a distancia, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Eloa, ten piedad de mí, soy un pecador. Les digo que el pecador fue justificado, más que el justo, porque cualquiera que se sienta superior a los demás, será humillado, pero cualquiera que se humille ante mí, será enaltecido. El ejemplo de los niños. Permitan a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque para los que son como ellos, es el reino del cielo. En verdad les digo que el que no reciba mi palabra, olvidándose de todo lo que había aprendido, no podrá entrar en el cielo.